Les damos la cordial bienvenida a Camino Nuevo, la emisión de este día. Vamos a titularla Lo que nos separa de Dios. Muchos de nosotros pensamos, esto ya está muy trillado, esa palabrita de que estoy separado de Dios y que sé que es por mi pecado. Y empezamos a acomodar las cosas de tal manera que en ocasiones decimos, bueno, pues ya religión o no religión, pues ahí la voy llevando mi vida. Y el concepto que tenemos de religión nos ha perjudicado de una manera asombrosa y no hemos podido accesar al entendimiento pleno de las cosas eternas de Dios y de lo espiritual. Hay una situación muy difícil de entender en cada uno de nosotros, a pesar de estar en una iglesia, a pesar de tener una doctrina, a pesar de ser muy preparados en las cosas de la Biblia. Hay un peligro muy grande que se ha dado y que no se nos ha dado a conocer, no se nos ha puesto en advertencia, por parte de las doctrinas o de las organizaciones o instituciones religiosas que conocemos, y nuestra vida está en un constante ir y venir, ¿verdad? En un vaivén de que a veces creo, a veces no creo, pero el Señor Jesucristo, Él nos dejó claramente toda la información requerida para que usted y yo entendamos las verdaderas palabras, las verdaderas cosas que corresponden al reino de Dios y su justicia. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él estaba muy preocupado porque era tan difícil que la gente pudiera entenderlo a Él. No podía la gente oír el mensaje del reino de los cielos porque había algo que estaba y sigue arraigado en cada uno de nosotros. Y mire lo que habla en Juan capítulo 8 versículos 23-24, el Señor Jesucristo habla a los que no creen. Esa es una advertencia a los incrédulos. Muchos de nosotros consideramos que un incrédulo es aquella persona que está fuera de la iglesia. Pero no es así. El Señor Jesucristo les dijo esto a los mismos maestros de la ley, a lo que ahora podríamos comparar a un ministro, un apóstol, un pastor, alguien que mueve miles y miles de personas. A esa gente el Señor les dijo incrédulos. Imagínense si le dijo eso a las cabezas de la iglesia de ese entonces. ¿Y qué pasa con las gentes que estaban oyendo eso? Estarían peor. Por eso el Señor Jesucristo no se cansó de decir que eran guías ciegos que guiaban a ciegos y que por eso mismo se iban a ir todos al hoyo, o sea, a la perdición. Nos dice este capítulo 8 de Juan, dice, y Jesús les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, moriréis en vuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué difícil, qué dura está esta advertencia del Señor para, pues, preocuparnos! Nos tenemos que preocupar porque ¿de qué sirve entonces saber tanto de Dios, saber tanto de Cristo y al final de cuentas no creemos en Él como Él quiere que creamos, no con nuestra mentalidad humana, no con nuestro intelecto humano, porque eso es basura? ¿De qué manera puedo creer verdaderamente en el Señor? Hay algo importante que no se nos enseña y que el Señor Jesucristo, Él lo dijo constantemente. Él pidió, Él se anunció como arrepentíos, dijo cuando Él inició el ministerio, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y muchas veces también dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
ese versículo habla muchísimo de alguien que realmente se convierte en un discípulo del Señor obedeciendo todas las cosas. Usted y yo no podemos ir a la universidad con las cosas que hemos aprendido y ponernos frente a un maestro, un catedrático, y empezar a decirle, no, es que mira, yo creo que tú estás mal, yo pienso que las cosas son así. Sería absurdo que usted llegara a una universidad y en lugar de ponerse a la disposición del maestro que tiene toda la experiencia, usted y yo nos pongamos a estar refutando las cosas sin saberlo. Y esa es la condición que hay con el cristiano, con el creyente, con las personas que supuestamente están yendo a la iglesia. Se han acercado al Señor Jesucristo o nos hemos acercado al Señor Jesucristo con toda nuestra sabiduría. Recuerde que Nicodemo, él era de los maestros de la ley, él creía en Jesucristo y se acercó al maestro y con una, él se presentó con una personalidad de que él sabía más que Jesucristo. O sea, ese es el problema de la cuestión religiosa que usted y yo cargamos. Le dijo, sabemos, Señor, que vienes de Dios porque nadie hace lo que tú haces. Ese sabemos, o sea, el Señor Jesús dice, no sabe absolutamente nada de lo que está hablando, ¿sí? O sea, como dice aquí, es de abajo, no entiende las cosas de arriba. O sea, yo soy de arriba y no porque se quisiera creer mucho el Señor, no. Él está poniéndonos en nuestro lugar. No entendemos absolutamente las cosas de arriba porque estamos abajo. Y precisamente por eso Él vino de arriba para ponernos al nivel de Dios, para que usted y yo pudiésemos captar las cosas que son del reino de los cielos. Entonces, si usted y yo creemos en Jesús, en Dios a nuestra manera, caída, a nuestra forma en cómo acomodamos en el intelecto humano las cosas de Dios, estamos perdidos. Y precisamente por eso se dan tanto de que, en el cielo voy a estar con una aureola, con mis alitas y voy a estar tocando una arpa. O tantas cosas que se imaginan. Hay otros pobrecitos que les dicen que si se sacrifican con una bomba y matan infieles, van a ir con las quién sabe cuántas miles vírgenes y que van a estar en el cielo con puras vírgenes y se la van a pasar pero bien padre, ¿no? Entonces estamos observando que el creer en Dios no es de acuerdo a como usted y yo lo pensamos o como nos lo enseña la religión. Y para ponernos en las cosas de arriba necesitamos mirar hacia arriba, ubicarnos en que somos de abajo y que debemos ponernos en condición de humildad. Lucas 13:3, el Señor Jesús dice, os digo que no, dice al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, arrepentimiento. Si usted y yo no nos arrepentimos realmente para que se nos instale el conocimiento, para entender de acuerdo a Dios, a Cristo, no va a funcionar absolutamente nada. Tiene que ser el Espíritu Santo el que haga esa obra tan maravillosa, porque el Espíritu Santo fue enviado de arriba. Cuando el Señor Jesús estaba bautizando, dice, y el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma. Y la mentalidad humana ha trastornado todo eso. Usted ve que el Espíritu Santo es una paloma y todo el mundo hace símbolos y hace estampitas y hace todo tipo de cosas con una paloma. Pero eso es lo que piensa el ser humano. El Espíritu Santo es una persona, no es una paloma, no es un animal, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Él piensa, Él habla, Él tiene intelecto, o sea, todo lo que hay, y ahora somos gobernados y guiados por Él. Ahora, hay una palabra, que dice epistrefo, que se traduce como girar o volverse y se refiere a la conversión, o sea, girar del camino, dice aquí, implica una transformación total de la vida de una persona, pero por la influencia, por medio del Espíritu Santo, no por medio de lo que nos enseñó un religioso ahí enfrente, que él piensa que esa es la transformación que hay. No, o sea, recuerda esa palabra epistrefo. Y luego tengo otra más que se llama metanoia.
metanoeo o metanoeo. Es la palabra que en verdad es dominante en el Nuevo Testamento y es lo que implica arrepentimiento. Usted va a encontrar en los originales de la escritura que metanoeo es exactamente arrepentimiento, significa lo mismo. Y esto, fíjese, expresa un cambio de mente. O sea, la mente tiene que cambiar los sentimientos y la voluntad en cuanto al pecado. Es toda una transformación plena y eso solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Entonces esto supone asumir la plena responsabilidad por nuestras malas acciones, sentirnos afligidos por nuestro estilo de vida pasado, abandonar, fíjese esto, intencionadamente el pecado y volvernos a Dios. Entonces va a dar como resultado una conversión verdadera. ¿Cuánta gente seguimos en la iglesia? Y yo también me pongo ahí porque vemos que el pecado nos sigue dominando. Se sigue juzgando, se sigue señalando, se sigue mintiendo, se sigue acusando, se sigue dañando a los demás, se dividen las iglesias, se empiezan entre los hermanos a robar uno a otro, se defraudan y en la misma iglesia empiezan a suceder cosas peores que estando afuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque no ha habido una conversión verdadera. Solamente lo que el tipo que está ahí enfrente, que él pretende comprender como la palabra de Dios, es lo que estamos usted y yo recibiendo. Y si una mentalidad caída, como dijo el Señor Jesús, es un ciego que no sabe nada de la Biblia, enseña a otro ciego, pues nos está llevando a la perdición y ese es el problema que hay. Como yo dije en reiteradas ocasiones en un libro que escribí, que hay una cuestión de brujería espantosa en la iglesia porque se está queriendo manipular a la gente para que con dinero se pueda manipular a Dios. ¿Sabes qué? Manda dinero, nosotros oramos, le hacemos manita de puerco al Señor para que suelte tu milagro y se va a hacer una realidad. Y lo único que están haciendo es enriqueciéndose, quitándole las pertenencias a las personas y la gente va directo a la perdición porque la religión está ejerciendo un poder superior en la persona porque es Satanás el que maneja la religión. La religión es otro pecado y si el pecado que mora en nosotros está ligado a la religión, así como a los vicios, así como a la mentira, como a la homosexualidad, como al lesbianismo, como todas las cosas que hay, que les llamamos pecado, entonces estamos realmente viendo que nada de lo que supuestamente debería funcionar en la religión es real, porque está manejada por el enemigo del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para hacer realidad esa conversión? Y el Señor nos dijo claramente, Juan 15, versículos del 4 al 7, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, en mí y yo en vosotros, o sea, una sola persona. No ustedes conmigo y yo con ustedes, dice el Señor, no. Permaneced en mí y yo en vosotros. Dice aquí, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, un árbol, un fruto, perdón, un racimo de uvas, no puede alimentarse por sí solo si no está pegado al árbol, a la vid, ¿verdad? Entonces nos dice aquí, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La religión nos mantiene separados de Dios. Aunque usted lea la Biblia, aunque usted ore, aunque usted haya tenido cosas sobrenaturales en su vida, si no fueron dadas por el Espíritu Santo de Dios, si todo lo que usted ha recibido no lo ha provisto el Espíritu Santo de Dios con revelación, usted y yo estamos condenados a la perdición eterna. El Señor no nos va a conocer el día que lleguemos a rendir cuentas, como hemos hablado este versículo que habla claramente, Señor, mira, ya cumplí todo, aquí estoy, Señor, en tu nombre hicimos echamos fuera demonios, sanamos enfermos, cumplimos con todo lo que tú mandaste y el Señor dice,
yo les declararé apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es el que no se ha convertido, el que no cree, el que no se ha dado como resultado una conversión verdadera en su vida. Solamente es un religioso más del montón de los muchos que se han perdido por la eternidad y de los que Dios nos libre, nos podemos perder. Entonces, nos dice claramente aquí el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Eso es lo que va a pasar con el que no permanece en Cristo. Pero el 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Qué palabra tan tremenda! Entonces, debemos entender que no dependemos de una organización, de una iglesia, de una institución, no dependemos de ninguna doctrina, de ningún ser humano que se haya levantado como autoridad para supuestamente guiarnos espiritualmente. No, nada de eso funciona. Esto es satánico, eso es una labor del diablo para engañarnos. El enemigo está haciendo mucho engaño, necesitamos exponerlo, que toda la basura que se nos ha implantado salga a la luz. ¿Por qué? Porque hay falta de comunicación, falta de información. Estaba yo observando, hoy se cumplen 75 años de la explosión de allá en Hiroshima, en Japón, y resulta que dicen que al segundo día después de la explosión solamente un periódico pudo dar una noticia que decía, parece que hubo una explosión en Hiroshima, pero ningún periódico, nada dio noticias en ese entonces y se mantuvo en secreto. ¿Por qué? Porque controlan la información. ¿Y por qué controlan la información? Porque algo hicieron mal. Y el diablo así ha estado haciendo esto. Se nos ha escondido información dentro de la misma religión, para que usted y yo no accesemos a la verdad, a la luz que nos necesita brillar. Hechos 2, 37, 38. Recuerde que cuando el Señor Jesús se fue, dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese día, en Pentecostés, en el cumplimiento de esta promesa del Señor Jesús, estaba todos los apóstoles, la mamá de Jesús, sus otras hijas e hijos que tuvo después de que nació el Señor Jesucristo. Todos dice ahí en el libro de Hechos que estaban reunidos y cuando recibieron el Espíritu Santo empezaron a hablar en otras lenguas y se burlaban porque ese día había reunión de muchos lugares, vinieron personas a celebrar algo ahí a ese lugar y oyeron que los apóstoles y todos los que estaban dentro estaban alabando al Señor, pero los oían hablar en sus propias lenguas, se burlaron y dijeron están borrachos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, sale y les da un mensaje por medio del Espíritu Santo, el cual los convence de pecado, porque el Espíritu Santo es el único que tiene la capacidad de convencernos de pecado. Ellos, cuando escuchan que ustedes, dice Pedro, llevaron al autor de la vida, lo crucificaron, lo mataron, y ellos, dice que se compungieron de corazón y dijeron, al oír esto, Hechos 2, 37, 38, dice, al oír eso se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, esas personas recibieron exactamente lo que estamos hablando, ¿sí? Un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque les dolió en su corazón lo que había sucedido con el Señor. No lo pudieron entender, pero cuando llega el Espíritu Santo, les abre el entendimiento, dice, se compungieron de corazón, o sea, se les dolió y dijeron, ¿qué hacemos, no? Y aquí está el Señor guiando a Pedro, diciéndole, arrepiéntanse y bautícense. Entonces, esto es interesante porque ahora habla en el nombre de Jesucristo. El único que puede hacer el cambio en nuestras vidas para que se conecte el Espíritu Santo en nosotros se llama Jesús, el Cristo de Dios. Jesús solo
él no podía hacer nada porque no podía hacer nada un hombre, aunque era 100% Dios, 100% hombre, él tenía que pagar un precio en la cruz, morir y después de derramar su sangre, llevar un proceso legal para que se le pudiese quitar el poder y la autoridad al pecado y se le pudiese quitar el poder a la muerte, para que pudiéramos recibir vida y que realmente pudiéramos nosotros recibir perdón de pecados. Y entonces miramos que el Espíritu Santo empieza a gobernar la vida de todas las personas. Ahora, fue inclusive también la persona del Señor Jesucristo guiado por el Espíritu Santo. Recuerde usted que cuando estaba el Señor Jesús bautizándose, descendió, ya lo dije hace rato, el Espíritu Santo sobre él. El Señor Jesús no podía hacer nada sin la guianza enviada de Dios, que era el Espíritu Santo. Se fue al desierto y nos dice Mateo 4:1, dice entonces Jesús, fíjese esta palabra, fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, el Espíritu Santo comenzó a guiar al Señor Jesucristo. Y dice, ¿para qué lo llevó? Para ser tentado por el diablo. La religión no nos enseña esto. Nada más nos dice que ya tenemos el Espíritu Santo y que ya la hicimos y que ahora todo es flores, música, todo es hermoso, que tenemos que hacer esto y aquello para que el Señor fije sus ojos en nuestras vidas y podamos sentirnos como si fuésemos hijos de Dios. Pero no se nos enseña en la religión a pagar un precio. También necesitamos pagar un precio. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero llevaba ya Jesucristo el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, para poder enfrentar el pecado. Tampoco nos enseña esto la religión, ¿sí? Y vemos que el diablo 3 veces lo tienta y el Señor le contesta con la palabra, escrito está, Satanás, ¿sí? 3 veces fue tentado y las 3 veces el enemigo fue derrotado, porque el poder de la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo dio un poder sobrenatural a Jesús. Repito, todavía no era el Jesucristo glorificado, era un hombre todavía y requería llevar un proceso para morir en la cruz. Igual todos nosotros requerimos ese proceso y vamos a ser tentados. Pero Pablo, alguna ocasión que dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y dice, pero gracias doy a Jesucristo porque Él murió y se entregó por mí. Entonces ya tenemos la virtud de tener un defensor, de tener un poder que nos ayuda para ir quitando todo lo que el pecado nos tiene agarrados. El mensaje de Dios a través del Espíritu Santo requiere de que esa palabra entre a nuestro espíritu para que vaya dominando el alma y al espíritu que están manipulados por el pecado. Es más, al mismo pecado, diciéndole, bájale porque ya el poder de Dios hizo en este cuerpo lo que no podíamos hacer por nosotros solos, por nosotros mismos. Y recuerde entonces que si Jesús fue guiado por el Espíritu, Él no hizo ningún milagro durante su vida antes de los 30 años, hasta que fue investido de poder de lo alto. Cuando el poder de lo alto llegó sobre Él, Él pudo tener una vida plena de milagros, prodigios y maravillas. Y el Señor hizo la promesa, esto mismo haréis y mayores cosas haréis que yo, sí, porque vendrá poder sobre vosotros. Ese poder se ha robado. La religión nos ha impedido acercarnos al verdadero poder de Dios. Cierro con Romanos 8:14. Mire lo que nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No hay más. Jesús fue guiado, aquí dice, fue llevado por el Espíritu al desierto, y todo lo que hacía el Señor, Jesucristo dijo bien claro, yo no hago nada por mí mismo.
todo lo que oigo al Espíritu Santo, que es lo que mi Padre me manda a hablar, eso es lo que yo hablo. Este es el Evangelio de Dios, este es el Evangelio del reino. Usted y yo no estamos capacitados para estar haciéndole al cuento como evangelistas, pastores, maestros, si no nos es dado por el Espíritu Santo. El poder del cielo tiene que llegar a la vida suya y mía para que se manifieste el poder de Dios y que haya autoridad, para que si usted habla, los demonios salgan huyendo, para que las enfermedades se vayan, para que los virus desaparezcan. O sea, inclusive usted puede devolverle la vida a la gente, la vista a las personas, el habla a los mudos, o sea, todo lo que el Señor Jesús nos está diciendo, lo que yo hago, ustedes mayores cosas harán. Pero la religión nos ha impedido, nos ha atado de manos, y el engaño del diablo es tremendo en cuanto a una falsa información que se nos ha metido y que ha trastornado las cosas que nosotros inocentemente pensamos que son de Dios. Y el Señor dice, ya basta, están todos engañados con su condición caída, necesitan ser guiados por mi espíritu, pero primero ser limpiados por el poder de la sangre. Y cuando usted es limpiado por el poder de la sangre, y cuando está usted en las manos del Señor, definitivamente empieza a ejercer esa autoridad. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo vaya trabajando en su vida y en mi vida, poco a poco ir quitando toda las cosas que nos estorban, el engaño primeramente de las tinieblas, que se nos caiga esa venda, en segunda que venga la luz y que nos empiece a mostrar todas las porquerías que nosotros guardamos, que se nos han incrustado y las que traemos por herencia desde Adán. Todas esas cosas van a ir saliendo por el poder de Dios. Y dice aquí el apóstol, cuando en Romanos 8:14, el 15 dice, y ustedes no recibieron el espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino recibieron el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Esto es algo tremendo, que entendamos que no es una religión la que nos va a estar guiando para que se cumplan las promesas y los propósitos de Dios en nuestra vida. Muchos de nosotros estamos habituados a entender que se va a hacer mi voluntad en la vida. Jesús fue claro. Él nos dijo que seríamos guiados por el Espíritu Santo. No hay más que decir a ustedes que se están conectando. Gracias en verdad a todos los que nos están ahí saludando y se están conectando. Un abrazo. Y requerimos entonces de que el arrepentimiento es importante. Y hay algo aquí que está en Hechos 2:37. Dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús fue claro. Él dice que hagamos discípulos, que se arrepientan y que se bauticen, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la labor del cielo es la plenitud de la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son los que vemos que gobiernan la vida de Cristo, son los que gobiernan la vida de todos los apóstoles, y necesitamos que sean quienes gobiernen su vida y mi vida para quitarnos tanto trastorno que traemos cargando desde pequeños. Mucha gente ha sufrido, mucha gente ha sido vejada, mucha gente ha sido trastornada en todas las áreas de su vida, porque el enemigo de Dios, que viene a matar, a robar y a destruir, ha logrado avanzar mucho. A pesar de estar esperanzados en una religión, nuestras vidas siguen igual. Ya el mensaje de hoy es pleno, es claro. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? Se llama religiosidad. Ahora solo dependemos del poder de lo alto para que podamos ser investidos de ese poder de arriba para enfrentar lo que nos resta de vida, y que tengamos la victoria asegurada y poder guiar a nuestros hijos, a todos nuestros familiares y las personas que lo necesiten. Que sea Dios el que hable a través de nuestra boca,
que el Espíritu Santo usa nuestras vidas para que el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, sea llevado a todas las naciones. Yo me despido, muchas gracias, un abrazo ahí, muchos cariños a todos los que se están conectando allá desde la Ciudad de México. Les amamos, ya saben ustedes, es un honor poder servirles y esperamos que lo que el Señor ponga en nuestros labios sea de bendición para su espíritu, para su alma, y que se cumpla la voluntad de Dios. Me despido, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por conectarse, les amamos. La gracia y la paz de Dios permanezca sobre ustedes. Muy buenas tardes.